Hay esposos o maridos que no les gusta que sus parejas vengan a trabajar y ayudar al comedor para ganarse un plato de comida. Y es que hay muchos de ellos que no entienden que aquí en el comedor no solamente se viene a ganarse un plato de comida, sino también se viene a ayudar a muchas personas que lo necesitan aún más que nosotros. Pero no todos los hombres ni las personas son iguales, como mi Justo. Cuando se quedó sin trabajo, no lo pensó dos veces, se puso el mandil y se vino a ayudar al comedor.
porque él sabe cuánto se ayuda aquí en el comedor a la gente. Nosotras la luchamos y él nos apoya en el proceso. Siempre atento a las oportunidades, como cuando se ganó la beca. Cálida lo capacitó en instalación de gas natural e incluso él nos ayudó cuando hizo Cálida la instalación en el comedor. Ese cambio significó mucho para nosotras. Ahorramos para hacer mejores comidas, siempre pensando en la nutrición de los niños y también de los más viejitos. Para ellos, más proteínas. Además, hicimos mejoras y compramos nuestros equipos, aparte de lo que nos hemos ganado en los concursos. Y es que trabajar en un comedor popular no es para todos, es para quienes saben ver las oportunidades. ¿Lo justo? Lo justo. ¿Quieres conocer más historias como las nuestras? Visita labuenaenergia.calidad.com.p. Más de 16 años contribuyendo al progreso y calidad de vida de más personas. Lo justo, ¿no? Muy bien, pues muy buenos días, bienvenidos al Foro Virtual Aporte Económico y Ambiental del Desarrollo de Gas Natural en el Perú. Mi nombre es Augusto Álvarez Rodríguez y tengo el gran honor de ser su moderador en este tan interesante foro en el cual vamos a revisar los 17 años del gas natural en el Perú. Este foro lo pueden seguir a través de las plataformas digitales de gestión y RTV de la República. Tenemos una agenda muy interesante, muy cargada y entonces no quiero perder más tiempo. Y para empezar, voy a darle la bienvenida y presentar a Gonzalo Tamayo, quien es socio de Macroconsult, para que nos presente el informe sobre este tan importante tema. Adelante, Gonzalo. Gracias, Augusto, y buenos días, amigos. Lo que tenemos preparado para ustedes hoy es un conjunto de láminas en las que vamos a compartir con ustedes nuestra estimación de los aportes económicos, tributarios, de empleo, de valor agregado y ambientales del proceso de masificación del gas natural en Lima y Callao. Como ustedes recordarán, este proceso arranca en el año 2004, donde el gas natural llega por primera vez a Lima Metropolitana, cuando se cumple la puesta en operación comercial del proyecto de Camisea. Y fundamentalmente la red de distribución de gas natural se vincula inicialmente a la generación eléctrica. Hoy alrededor del 40-45% de la generación eléctrica está con gas natural y progresivamente esa red va conectando a mayores número de hogares, empresas, industrias, estaciones de servicio. Hemos identificado para ustedes algunos efectos importantes en términos económicos y macroeconómicos, pero también queremos compartir algunos ejemplos específicos de usos y beneficios directos para los usuarios. Por lo tanto, para comenzar con la primera lámina, el desarrollo de esta red de ductos en Lima Metropolitana, de la red de distribución, de una nueva red de distribución, requiere, por supuesto, inversiones. Y en esos 17 años uno puede identificar dos periodos, y la gráfica lo muestra claramente, dos periodos diferenciados en el nivel de inversiones. Entre el año 2004 y el año 2012, 2013, el monto anual de inversiones probablemente tuvo picos cercanos a los 130, 140 millones de soles. En algunos años, por supuesto, estuvo por debajo. Y a partir del año 2013, uno ve que las inversiones registraron un nivel significativamente superior. En concreto, en esos 17 años, uno acumula las inversiones que se han realizado en todo este periodo y si las agrega, si las suma en el tiempo, pueden llegar a ser equivalentes a 4.300 millones de soles. ¿Con qué se compara esto? Para tener un orden de magnitud, para tratar de mirar de manera comparativa qué otras inversiones han requerido recursos similares.
Bueno, recientemente, para la realización de los Juegos Panamericanos en el año 2019, se invirtió una cantidad inferior a los 4.300 millones que han demandado la red de distribución. Ese es para propósitos de comparación. Pero esa nueva red no solo requiere su instalación, sino requiere que sea operada y mantenida en buenas condiciones. Y por lo tanto, este segundo componente, la inversión en operación y mantenimiento, o sea, los recursos que se requieren para la operación y mantenimiento, ha sido del orden de 2.000 millones de soles. Por lo tanto, si uno agrega el CAPEX y el OPEX, uno agrega la inversión en nueva infraestructura y el mantenimiento de esa infraestructura, podemos hablar de un monto superior a los 6.000 millones de soles entre el año 2004 y el año 2021. Es, por supuesto, una inversión significativa. Pero el desarrollo de esa red requiere contratar empresas constructoras, personal, servicios, y a su vez estas empresas requieren nuevamente empresas tercerizadas, otro tipo de proveedores, servicios de alimentación a su personal, servicios de seguridad. Es de alguna manera cómo esa inversión para el despliegue de la red ha canalizado sus efectos en la economía a través de la parte directa, la parte indirecta y también el efecto inducido. Entonces, lo que hemos tratado de medir para ustedes es cómo esos recursos utilizados para el despliegue de la red se han canalizado a la economía en su conjunto. Y por lo tanto uno puede medir e intentar acumular esos efectos que hacia el año 2020 son equivalentes a 1.2% del PBI nacional del año 2020. Ese es otro orden de magnitud de el efecto que la masificación de gas natural en Lima y Callao ha tenido sobre el crecimiento económico, es decir, 1.2% adicional en el crecimiento económico. Eso es bastante significativo. No queremos detenernos, como mencioné, solamente en cifras macroeconómicas, sino tratar de dar algunas magnitudes más relevantes para la reunión de hoy. Lima Metropolitana tiene hoy más de 12.000 kilómetros de tubos, de redes instaladas. 40 de los 50 distritos de Lima Metropolitana hoy cuentan con gas natural. Si miramos el número de usuarios, probablemente hay más de 5 millones de personas, 5 millones de habitantes de Lima y Callao que cuentan con el servicio de gas natural. ¿Cómo llegamos a esos 5 millones? En la práctica, hacia julio del año 2021, hay 1.180.000 usuarios del gas natural. De esos 1.180.000, 677 son clientes industriales, 13.500 son comercios, más de 200 estaciones de servicio. Y la diferencia son hogares, la diferencia son familias. Por lo tanto, en Lima uno puede razonablemente pensar que un hogar tiene entre 4 y 5 miembros del hogar. Por lo tanto, si tenemos más o menos 1.100.000 usuarios, la red de gas natural puede dar servicio a cerca de los 5 millones que yo mencioné. Pero en esta evolución de estos 17 años, así como mencionamos que hubo 2 periodos diferenciados en inversiones, por supuesto también vemos 2 periodos diferenciados en incorporación de usuarios. Al año 2013 habían 163.000 usuarios conectados a la red. Al año 2015, 345.000. Al año 2016, más o menos medio millón. Y al año 2021, los que les he mencionado, 1.180.000. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en los últimos 5 años, prácticamente el número de usuarios conectados a la red se ha duplicado. Ha pasado del medio millón a 1.100.000. Por lo tanto, el proceso de masificación de gas natural ha sido mucho más activo en los últimos 5 años que en los años iniciales de la concesión. Y un elemento fundamental para esta aceleración en el despegue y en el despliegue geográfico y a nivel de los estratos socioeconómicos de Lima Metropolitana ha sido la participación del Estado
a través de la ayuda que ha transferido a los hogares, sobre todo a los menos necesitados, pero porque los hogares de mayores ingresos probablemente no requieren ayudas económicas. Los hogares de menores ingresos pueden ver financiados parcial o casi totalmente los costos de instalación, digamos, del medidor, de las instalaciones domiciliarias para conectarse ya al gas natural. Entonces, a través de estos mecanismos de subsidio se ha roto la barrera de acceso de los hogares menos favorecidos para que puedan ser incorporados a la red de gas natural. Y el volumen de inversiones, repito, en el periodo 2016-2021 ha sido prácticamente el doble del periodo de inversiones del año 2012 al 2015. ¿Eso es positivo? Sí, por supuesto, es bastante positivo, pero también queda claro que todavía hay espacio para seguir avanzando. El gas natural es, por supuesto, un hidrocarburo. Viene fundamentalmente en el Perú del yacimiento de Camisea. Camisea forma parte de la industria de hidrocarburos en el Perú. Y la industria de hidrocarburos en el Perú probablemente no ha estado muy dinámica, especialmente en la parte petrolera, los últimos años, ¿no? La red de gas natural, la red que administra Cálida bajo un contrato de concesión con el Estado, forma parte de las actividades de downstream en la cadena de hidrocarburos. No inversiones en inversión, en exploración, en la selva, en campo. Pero en conjunto, si uno mira las inversiones que se han realizado para despliegue de red, entendida como una actividad dentro de la industria de hidrocarburos, probablemente ocupa el segundo lugar en las inversiones en el sector de hidrocarburos los últimos años. El despliegue de esa red, yo mencioné, ha requerido inversiones. Sí, por supuesto, ha requerido inversiones, pero también requiere capacitación de personal en una nueva actividad y que ha requerido ser capacitado en el despliegue de esta red como instaladores de las conexiones domiciliarias de gas natural, de manera directa, indirecta, tercerizada. El despliegue de la red puede estar vinculando más o menos a 7.000 trabajadores de manera constante, de manera más o menos recurrente. Sí, en la gráfica que ustedes tienen presentada, también se puede ver el efecto que causó el COVID en los niveles de contratación, los niveles de despliegue de la red, ¿no? Porque en la medida que habían restricciones sanitarias, las limitaciones para conectar nuevos usuarios redujeron la necesidad de estos niveles de mano de obra. Pero afortunadamente, hoy se está operando a un nivel superior a los niveles pre-pandemia. ¿Cuánto representa esta vinculación laboral, de manera, repito, directa o indirecta, en todo el sistema de contratación, de conexiones, especialistas en conexiones a red natural? Alrededor de 46.000 empleos, digamos, en el periodo que hemos analizado. ¿A qué equivale eso? Equivale a números significativos, casi 2% de la fuerza laboral de Lima Metropolitana y Callao. Estamos hablando que el contrato de concesión del gas de Camisea tiene características específicas. El precio no depende de lo que sucede en los mercados internacionales. O sea, el gas es un producto cuyo precio está regulado por las condiciones del contrato de concesión y de Osinermin. Por lo tanto, la volatilidad que tiene el gas natural es menor a la que puede tener el diésel, la gasolina o el GLP, que se ven expuestos a las variaciones y a lo que suceda en los mercados internacionales. Pero por supuesto, después de realizar las ventas de gas natural, los ingresos, pagar los gastos que realiza la empresa y la generación de recursos que tiene la actividad, parte de esos recursos también corresponden al impuesto a la renta. ¿Cuánto se ha generado para el Estado en impuesto a la renta en este proceso de masificación? Los últimos años indican que el pago de impuesto a la renta de Cálida ha sido del orden de 95 millones de soles, ¿no? Estamos hablando de montos bastante significativos. Y en el proceso de masificación del año 2004 al año 2020, la suma de pagos de impuesto a la renta
es casi 600 millones de soles. ¿A qué equivalen esos 600 millones de soles? Bueno, 600 millones de soles equivalen a los montos que se requieren para instalar 5.700 camas UCI. Ese es el volumen de recursos en términos de la contribución fiscal que se ha realizado como parte del proceso de masificación del gas natural en Lima y Callao. No quiero entrar tanto a cifras macroeconómicas, vamos a ejemplos mucho más concretos. Y voy a comenzar por el Metropolitano. Muchos de ustedes habrán usado el Metropolitano, ya lleva unos años operando, por supuesto, en Lima, pero el Metropolitano en su momento fue el primer sistema de transporte rápido en buses. Hay muchos sistemas de transporte rápido en buses, Colombia tiene algunos, Chile, mercados desarrollados por supuesto tienen otros. Fue el primer sistema rápido en buses con motores impulsados por gas natural. Hasta ese momento, todos los otros sistemas en el mundo tenían motores impulsados a diésel. Y en el Perú se tomó una decisión innovadora, arriesgada, experimental, de que se exigiera que en el Metropolitano se alimentara a los buses con gas natural, que los motores sean con gas natural. Hoy se ha demostrado que la confiabilidad de esos motores a gas natural es alta, el sistema, por supuesto, opera, y los motores andan ya bastantes años bien y ha sido tomado como un ejemplo para el desarrollo de esta tecnología en otros lugares en el mundo. Es cierto que también se está aplicando electricidad en medios de transporte, pero creemos que todavía hay mucho espacio para que el gas natural vehicular siga entrando en los servicios de transporte en el país. De manera reciente también, mirado el tema del COVID, Juegos Panamericanos y la Villa Panamericana asociada a los Juegos Panamericanos y que después fue usada como un mecanismo para atender a pacientes que habían sido diagnosticados con COVID. Ahí en la Villa Panamericana hay 1.000 departamentos y en el área circundante 5 parques industriales que tienen conexiones a gas natural. El gas natural también ha permitido a cerca de 850 comedores populares desprenderse de la necesidad de comprar balones de GLP. Y donde el precio de GLP, repito, está sujeto a los vaivenes de los mercados internacionales de combustible. Esos 850 comedores populares pueden ayudar a 72.000 personas. También hay 12 hospitales que están conectados a la red de gas natural. El ahorro que pueden generar esos hospitales o el ahorro que pueden percibir es cerca de 7 millones de soles por año. Y hay 5 compañías de bomberos que utilizan la red de gas natural para satisfacer sus necesidades de energía y calor. Esos son algunos ejemplos. Vamos a tratar de, a través de esos ejemplos, identificar cuál es el volumen de recursos que los usuarios se han ahorrado. ¿Por qué se han ahorrado los usuarios? Porque al conectarse al gas natural, cuyo precio está regulado, han sustituido, han dejado de consumir otro combustible. Y por lo tanto, la diferencia de precios entre un combustible tipo el diésel, la gasolina o el GLP, que tiene, digamos, mayor volatilidad versus el gas natural, esa diferencia la tratamos de medir como el ahorro que ha logrado el consumidor por haber sustituido, por haberse conectado a la red de gas natural. Yo mencioné algunos ejemplos de transporte, hogares, comedores populares. Por lo tanto, si identificamos los ahorros que pueden haberse obtenido a través de la sustitución de los combustibles derivados del petróleo por el gas natural vehicular, por ejemplo, en el caso de transporte, el ahorro acumulado asciende a 27.000 millones de soles. Magnitudes similares, otros 27.000 millones de soles, se encuentran en ahorros obtenidos en la industria mediana y en actividades comerciales, que también, repito, podían haber operado antes con diésel, en su momento residual, o GLP, y se conectan al gas natural. En el caso de la gran industria, no estoy hablando de los grandes clientes industriales que fueron consumidores iniciales, también hay ahorros significativos, 24.000, y donde los volúmenes son menores, pero van a ser crecientes en el tiempo en la medida que pueda continuar la expansión,
dan un total de ahorros de cerca de 80.000 millones de soles para usuarios que no son los usuarios que han ahorrado por tarifa eléctrica. Recordemos que Camisea estaba muy vinculada a los consumidores eléctricos. Esos ahorros no están incorporados aquí, son ahorros vinculados directamente a usuarios medianos y pequeños y hogares y actividades de transporte vinculadas a la red. Ese ahorro, como yo he mencionado, tiene que medirse en términos de cuánto hubiera utilizado el consumidor, cuáles hubieran sido los recursos que utilizó el consumidor si no hubiera estado conectado a la red, hubiera tenido que pagar diésel, residual, GLP, y por lo tanto esos recursos están, digamos, sujetos, los precios están sujetos a la volatilidad, versus el consumo de gas natural. Y lo que tienen ustedes en el gráfico es que en el tiempo, sobre todo cuando el precio del petróleo estuvo alto, en los años 2013 y 2014, el ahorro de esos consumidores fue mayor. Cuando el precio del petróleo cayó, año 2015, 2016, el ahorro de esos consumidores puede ser un poco menor. En el año 2019 hemos visto precios más altos, entonces el ahorro también es más alto. Entonces, en conjunto, esta metodología, donde lo que tratamos de medir es cuánto ahorra el consumidor entre estar conectado a gas natural y el combustible alternativo, es la base de nuestro análisis para los ahorros que hemos mencionado hace un momento. Si miramos ya ejemplos más específicos, ¿qué pasa con un hogar típico a nivel nacional? Según las estadísticas, un hogar típico consume un balón de 10 kilos al mes. A los precios actuales, ese balón de gas, comprado todos los meses, puede resultar en un gasto de cerca de 492 soles, asumiendo el balón de 10 kilos y asumiendo que el balón dura, repito, un mes. Si ese hogar hubiera contado con gas natural, en términos del consumo de energía que hay en ese gas natural, se hubiera ahorrado 200 soles. Es cierto que hay costos de conexión, hay costos de instalaciones y que toma algún tiempo repagar. Afortunadamente existen estos mecanismos de subsidio y de financiamiento para los hogares menos necesitados. Y en el caso del componente vehicular, los ahorros pueden ser, por supuesto, más importantes, sobre todo si hay recorridos mayores, con 120 kilómetros al día en función de los costos de combustibles alternativos, y sustituir gasolina por gas natural vehicular, podría encontrarse un nivel de ahorro al año muy significativo, alrededor de 12.000 soles, un ahorro de 67% frente al combustible alternativo. Otra ventaja importante en el proceso de masificación del gas natural es que en la sustitución de combustibles también se ha sustituido el efecto contaminante que la combustión de estos combustibles genera. ¿Por qué? Porque cualquier proceso de combustión de hidrocarburos tiende a emitir CO2. Y el CO2 es uno de los componentes que está asociado con el calentamiento global y por lo tanto con los efectos hacia el cambio climático, con las consecuencias que conocemos. Esa sustitución de gas natural por combustibles más contaminantes, repito, ha permitido que el volumen de emisiones de CO2 disminuya. Y como hemos utilizado algunas cifras de un estudio que ha sido realizado por Libélula, el equivalente de CO2 que ha sido evitado a través del proceso de sustitución, ¿cómo se ha medido? Se ha medido a través de el efecto hipotético de nuevos bosques que tienen un efecto beneficioso en términos del proceso de absorción de CO2 y entrega de oxígeno, que es lo que hace fundamentalmente los bosques. Entonces, ¿a cuánto equivale la reducción de CO2? Es como si hubieran o como si existieran 200.000 hectáreas de bosques, de nuevos bosques de selva baja. Ese es el efecto positivo, ese es el equivalente. ¿A cuánto representan también en términos de espacio físico para aproximar o tratar de entender esa magnitud? Esas 200.000 hectáreas
son equivalentes al 75% del área metropolitana de Lima. Es una magnitud realmente importante. Entonces, antes de pasar al panel, donde seguramente podamos discutir sobre esto y algunas otras preguntas, digamos, tanto de Augusto como de los invitados al panel, creo que vale la pena hacer un resumen de este proceso. Primero, hemos visto que hay dos etapas diferenciadas en la canalización de las inversiones. Probablemente unos 7 años iniciales, donde el nivel de inversiones fue relativamente limitado, y una aceleración progresiva los años siguientes. Esas inversiones, por supuesto, ¿qué han hecho? Han hecho que en los últimos 5 años la red de usuarios conectados se duplique, pasando del 500,000 de conexiones en el año 2016 a casi 1.2 millones al año 2021. Y un elemento fundamental para ese despliegue de conexiones ha sido el diseño y la aplicación de mecanismos de ayuda a los hogares menos favorecidos para pagar los costos de instalación y de conexión a la red, fundamentalmente a través de mecanismos como el bono gas. En ese proceso, los usuarios industriales, comerciales, residenciales, de transporte, han ahorrado cifras significativas. El monto que registramos es alrededor de 80.000 millones de soles. Y a eso, repito, tiene que añadirse el efecto positivo que hay en la contribución a la reducción de emisiones CO2 con efectos sobre el medio ambiente. Y bueno, Augusto, con esto regresamos bajo tu control, bajo tu conducción, y seguramente podamos discutir algo más en el panel de preguntas. Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por tu tan interesante presentación de una historia y un recuento tremendamente positivo de la experiencia del gas natural aquí en el Perú. Pero antes de ir al panel, vamos a tener ahora la experiencia de Colombia, y tenemos el gran gusto de poder presentar a Carmenza Chajín, especialista en economía y gestión de sistemas energéticos, quien nos va a dar a conocer la experiencia colombiana para el éxito de la masificación del gas natural. Y luego vamos a pasar al panel de expertos. Carmenza, bienvenida, por favor. Adelante. Agradecerle a Cálida y al Grupo Energía de Bogotá por invitarme a participar en este foro virtual Aporte Económico y Ambiental del Desarrollo del Gas Natural en el Perú, y también agradecer la asistencia de gente de la industria y creo que otros interesados, tanto en este foro como en el panel respectivo. La charla que les voy a dar o la presentación que voy a hacer está relacionada con el éxito de la masificación del gas natural en Colombia, y la voy a centrar en lo que yo considero los pilares subyacentes o que han soportado este éxito que ha tenido el país en muy corto tiempo en la masificación de este energético. Entonces, realmente el gas natural en Colombia empezó a usarse como combustible de manera importante en 1979 con el descubrimiento de un campo de gas de gran magnitud que inclusive todavía está en producción, que es el campo de Ballena, y de manera natural se empezó a suministrar gas a los agentes térmicos que operaban en la costa caribe colombiana. Sin embargo, viene otro hito, y es el descubrimiento de otro campo en el interior del país que se llama Cusiana, todavía en producción, que al contrario de lo que sucedía con el campo de Ballena, no se trata de gas seco, sino de gas mezclado con petróleo que requiere proceso de tratamiento. Entonces, digamos que con estos dos descubrimientos, muy similar a como ocurre en Perú con el descubrimiento de Camisea, es que se empieza a hablar de la posibilidad de masificar el consumo de gas natural. Esto se ve reflejado en 1991 en un documento de política energética que fijó una estrategia inicial de cómo se visualizaba y cómo se preveía que era factible
realizar o llevar adelante un plan de masificación de gas. Eran 4 acciones distintas en materia de estrategia. Lo primero que se hizo fue dar una directriz para masificar el consumo de gas licuado de petróleo, es decir, de gas propano, para mientras se desarrollaba toda la infraestructura requerida para el consumo de gas natural, empezara a presentarse entre los usuarios una cultura por este energético. Adicionalmente, se tenía el objetivo de sustituir un combustible líquido que se utilizaba mucho aquí en Colombia para cocción de alimentos, que era el cocinol, y no solamente costoso, contaminante, sino también peligroso en su manipulación. Entonces, se da una primera directriz: incentivemos el consumo de gas licuado de petróleo, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. La segunda acción que se tomó, o el lineamiento que se dio, fue incentivar la participación de agentes privados en la producción y comercialización del gas combustible. La tercera, acercar los precios de los costos reales de producción y prestación del servicio, es decir, se venía subsidiando a los usuarios que estaban en la costa Caribe y que eran abastecidos desde el campo de Ballena. Entonces, la directriz era: vamos a empezar a desmontar subsidios en todos los energéticos para que la competencia y el uso eficiente energético responda a los precios relativos que reflejen realmente los costos económicos de los distintos combustibles. Y cuarto, y tal vez la más importante, fue la construcción de la red troncal de transporte con cobertura nacional. Es decir, aquí un poquito al contrario de lo que sucedió en Perú, se le dio prioridad al desarrollo de la red de transporte antes de empezar a masificar el gas a nivel de distribución. Esto es año 91. En el año 93 se veían muchos atrasos o los resultados estaban por fuera de las expectativas. Se saca o se expide un nuevo documento de política energética donde hacen ajustes a la estrategia. Entonces se fijan otra vez 4 lineamientos. Primero, estimular la oferta con mayor libertad de precios. Tanto en Colombia como en Perú, prácticamente la producción de gas es un monopolio y es importante en el proceso de incorporación de otros agentes a prestar el servicio y viabilizar competencia en el sector, flexibilizar el tema de precios para que aparezcan nuevos actores. Lo segundo, se fijó como estrategia para el desarrollo de las troncales de transporte que estas debían ser desarrolladas por el Estado. Y una vez se desarrollaran y se construyeran, se pensaba en la enajenación de las compañías respectivas a manos del sector privado. Eso equivaldría a decirle a Perupetro, o es Petroperú, yo me confundo siempre, pero bueno, eso equivaldría a decirle a Perupetro: desarrolle las troncales de transporte, y una vez estén desarrolladas y en funcionamiento, hacemos un proceso de enajenación para que quede en manos de sector privado. Esta estrategia la desarrolló Ecopetrol a través de la modalidad contractual BOMT, y así fue posible desarrollar las grandes troncales de gas, sobre todo hacia el interior del país. El tercer lineamiento era, también como en el caso de Perú, que se deben garantizar volúmenes importantes de un consumo inicial de grandes consumidores y termoeléctricas, de tal manera que soporten y justifiquen el desarrollo de estas troncales de transporte y permitan que, una vez con una buena utilización de las troncales de transporte, los precios de este segmento de la industria sean razonables desde el punto de vista del consumidor final. Y cuarto, se dio como lineamiento que las troncales que fuera a desarrollar Ecopetrol tenían que llegar prácticamente simultáneamente a todas las grandes capitales del país. Entonces se dijo: esto tiene que llegar no solamente a la capital Bogotá, sino que tiene que llegar a Medellín, tiene que llegar a Cali y tiene que llegar a una zona céntrica del país que se llama eje cafetero. ¿Cuál fue el resultado? Entonces,
Antes, en la gráfica de la izquierda, en el mapa de la izquierda, tenemos la red que existía antes de 1991 y que abastecía con gas proveniente del Campo de Ballena a la costa Caribe. Sin embargo, era muy incipiente el tema de la masificación en 1991. En la segunda gráfica, a la derecha, se muestran las troncales que desarrolló el Estado para conectar el campo de producción de Ballena y el campo de producción de Cusiana con las grandes capitales de los departamentos del país y la ciudad capital. Entonces estamos hablando de más de 3.500 kilómetros de troncales, sin tener en cuenta los ramales que se derivan de esas troncales y que van a abastecer tanto capitales de departamento como otros centros poblados. Este es el Sistema Nacional de Transporte con que cuenta el país en la actualidad. ¿Qué se hizo después de que estaba en operación todas las troncales de transporte? Promigas, que era la empresa que abastecía la costa Caribe, el servicio de transporte en la costa Caribe, que se había constituido en 1974, pasó a ser completamente privada en 1996 y Ecopetrol enajenó la participación accionaria que tenía en esta empresa. Y con relación a la expansión de la red posterior a 1991, se creó alrededor de todas estas troncales que abastecían el interior del país una empresa que se denominó Ecogas, fue constituida en 1997 y en el 2006, una vez ya estaba en operación y tenía cierto grado de maduración el mercado de gas, se enajenó la propiedad de esta compañía, la propiedad que tenía Ecopetrol en esta compañía, y el comprador fue el Grupo Energía de Bogotá, y se constituyó una nueva empresa que se llama Transportadora de Gas Internacional y que es precisamente la empresa que tiene participación accionaria en el departamento de ICA. Quiere decir esto que en el 2006 unas troncales que empezaron siendo propiedad del Estado pasaron a manos de los privados. ¿Qué pasó con la actividad de distribución? En el mapa de la derecha, ustedes ven el área de influencia del gas natural en el país. Es decir, se trata de una expansión importante donde las áreas sombreadas y los colores muestran el grado de penetración en cada una de estas áreas del país. La rápida penetración del gas y para incentivar el desarrollo del mercado se hizo de dos maneras. En algunos casos ya había empresas que se constituyeron por iniciativa privada para prestar el servicio en muchas capitales del país, pero había ciertos sitios donde no resultaba interesante para los privados entrar a prestar este servicio y esta actividad. Entonces, en ese caso se dieron concesiones que se denominan áreas de servicio exclusivo. Entonces, una buena parte del país era servido en el servicio de distribución por empresas absolutamente privadas y constituidas por iniciativa privada, y allí donde los privados no parecían tener interés, se desarrollaron estas áreas de servicio exclusivo para permitir la masificación y la extensión del servicio en municipios que se caracterizaban por usuarios en estratos o en segmentos socioeconómicos de bajos ingresos. ¿Qué se buscó también con las áreas? Mezclar un poquito los mercados, el mercado que se iba a entregar en cada área de concesión, de tal manera que hubiera un número importante de consumidores de bajos ingresos, pero compensado con algunas ciudades que tenían algún desarrollo industrial o tenían un sector productivo que podía ser consumidor de gas. Y con esto se trataba como de socializar el tema de gas, sobre todo para abastecer a los usuarios del segmento de la población menos favorecido. Se crearon entonces 6 áreas
de servicio exclusivo en dos zonas, la zona occidente del país y la zona centro-oriente, que cubrían varios departamentos con las características que ya señalé. El ministerio sometió a subasta la adjudicación de estas concesiones o áreas de servicio exclusivo y firmó los contratos correspondientes. En todas estas 6 concesiones que se hicieron, en estas 6 áreas de servicio exclusivo, las coberturas pactadas, las metas de cobertura pactadas en los contratos se cumplieron en todos los casos de manera anticipada. Entonces, ¿cuál era la característica de estas áreas de servicio exclusivo? Primero, se le daba exclusividad al prestador del servicio, excepto en la atención de grandes consumidores. En Colombia se habla de grandes consumidores, aquellos que consumen más de 100.000 pies cúbicos diarios de gas, o sea, más de 100 kilopies cúbicos de gas. Los usuarios que tuvieran consumos por debajo de este umbral necesariamente serían atendidos exclusivamente por el concesionario de la respectiva área de servicio exclusivo. ¿Esto qué permitía? Que no hubiera descreme del mercado, porque normalmente lo que la experiencia internacional en el desarrollo de los mercados de gas es que todo el mundo busca a los usuarios de grandes volúmenes, a los usuarios que son buena paga, digámoslo así, o sea, que no tienen riesgos crediticios, y se deja por último a la población menos favorecida. Entonces, aquí, para que no se produjera descreme del mercado, se dio exclusividad durante la duración de la concesión. Estas concesiones tuvieron una duración de 15 años. Todas ellas ya concluyeron. Otra característica de la regulación en este tema de las áreas de servicio exclusivo es que al terminar el contrato, es decir, concluidos los 15 años, el agente de la respectiva empresa podía seguir prestando el servicio o podía disponer de la infraestructura y enajenarla en favor de un tercero. Esto es importante porque hay una figura que es interesante en Colombia y que se diferencia de la mayoría de los países de Latinoamérica, y es que en servicios públicos domiciliarios la ley no prevé la reversión de activos a la nación. Es decir, lo que se cambia es simplemente el régimen, de pasar de un régimen de exclusividad como el de estas concesiones que he mencionado, se pasa simplemente a ser regulado con el mismo régimen regulatorio que aplica a las restantes empresas, pero en Colombia no está prevista la reversión de activos a la nación. Entonces, el concesionario, ya constituido como empresa sin exclusividad, puede seguir prestando el servicio. ¿Cómo se hizo la subasta? Se le adjudicaba a aquel que pidiera la menor tarifa, es decir, los términos de referencia fijaban unas metas de cobertura y la competencia se daba por tarifas de distribución, el que menos pesos por metro cúbico exigiera para prestar el servicio. Entonces, es una característica interesante y, como les digo, fue exitosa en la medida en que se lograron cubrir 126 municipios a través de este esquema, y las coberturas que se lograron se alcanzaron anticipadamente antes de la conclusión de las concesiones. Viene el otro pilar, digamos, de la masificación del gas, y son los subsidios a la demanda, que creo que ustedes tienen un esquema similar aquí en Perú. Existe lo que se denomina el Fondo de Solidaridad de Subsidios y Redistribución de Ingresos, que se le aplica, aquí en Colombia tenemos una cosa que es peculiar, y es que el sector residencial está clasificado en 6 estratos socioeconómicos, de menores ingresos, que es el estrato 1, al de mayores ingresos, que es el estrato 6. Entonces, como está definida por ley la adjudicación o asignación de subsidios a los usuarios. Antes de la pandemia, sobre lo que se denomina el consumo de subsistencia, es decir, sobre 20 metros cúbicos al mes, se le subsidia el costo de prestación del servicio al estrato 1 en un 60% y al estrato 2 en un 50%. A partir de octubre de 2020, y creo que esto es transitorio y vamos a volver a estos niveles, se aumentó en un 10% los subsidios debido a las dificultades que todo el mundo está experimentando por los efectos negativos de la pandemia en términos económicos. Este Fondo de Solidaridad, que se nutre primero de una contribución
de los usuarios de los estratos de mejores ingresos, es decir, estratos 5 y 6, y los usuarios industriales que pagan un sobrecosto del 8.9% sobre el costo de prestación de servicio. Lo que quede faltando para cubrir estos subsidios a la demanda proviene de presupuesto nacional. Para darles como una dimensión de lo que estamos hablando, el presupuesto de 2020 para subsidios a usuarios de gas natural fue de 357 millones de dólares, y esta es una cifra anualmente recurrente. Entonces estamos hablando de 350 millones de dólares que se otorgan como subsidios a la demanda. Pero también hay subsidios a la oferta. Y para esto existen dos fuentes probables de donde surgen estos subsidios: el Fondo Especial Cuota de Fomento y el Sistema General de Regalías. El Fondo Especial Cuota de Fomento se crea con recursos provenientes de una especie de impuesto que se le fija a las tarifas de transporte de gas, que equivale al 3% de lo que se paga por transporte de gas. Con esto se fondea para fomentar el desarrollo del sector, y es para desarrollar ramales, conexiones internas, acometidas, lo que sea que se requiera, siempre y cuando se presenten proyectos con cargo a estos fondos cuya relación beneficio-costo resulte positiva. Carmenza, disculpa que te interrumpa brevemente para recordarte que estamos con el tiempo como muy apretados. Si puedes ir acabando en unos 2 minutos tu intervención para luego entrar al panel. Perfecto. Vale. En el 2020 fue 65 millones de dólares. Y el Sistema General de Regalías es las regalías o los royalties que se obtienen por la explotación de minerales e hidrocarburos. Y ahí también salen fondos que hacen este tipo de financiación. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Colombia en este momento tiene conectados 10.350.000 usuarios de gas, cubre el servicio de gas 27 de los 32 departamentos que tiene el país, más el Distrito Capital. La cobertura del servicio en estos 27 departamentos es del 81%, y la cobertura es en estos 27 departamentos se están cubriendo 757 municipios de los 1.103 municipios con que cuenta el país. Solamente no tienen ningún tipo de cobertura las áreas, los departamentos que están ubicados en las áreas selváticas. La distribución de usuarios, el mayor consumidor, aquí no estoy incluyendo el sector termoeléctrico porque estamos hablando de masificación y el sector termoeléctrico no es importante medio como simplemente usuario. Esa es la composición de la demanda de gas del sector no termoeléctrico, que equivale más o menos a la mitad de la demanda del sector, si tengo en cuenta lo que eventualmente consumirían las termoeléctricas del país, que son 790 gigabatios diarios, y digamos que entre 900 y 1000 está la demanda del sector no termoeléctrico. Esta ha sido la evolución, muestra que en 15 años pasamos de más o menos 4 millones de usuarios a 10 millones de usuarios. Si comparo, ¿por qué se llama el éxito de Colombia en este tema? Porque aquí estoy con una muestra de países: Venezuela, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, México, Argentina y Colombia, y el mayor número de usuarios lo tiene Colombia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Colombia, digamos, en este caso tiene más población que Argentina, entonces tienen niveles de cobertura, creo yo, similares, pero estamos hablando de que en esta muestra de países, Colombia es el que mayor cantidad de usuarios tiene servidos con gas natural. Finalmente, los dos retos que enfrenta el país: uno es el tema de abastecimiento. Nos vamos a ver abocados posiblemente a montar una segunda planta de regasificación para estar en capacidad de cubrir la demanda. Y dos, lo que se llama la transición energética y el papel del gas natural en esa transición energética. Entonces, esto ha sido como todo un proceso de aprendizaje, pero yo diría que en magnitudes globales sí ha sido exitosa la experiencia de Colombia. Muchas cosas se han corregido. Esto es dinámico y muchas veces se tiene que replantear lineamientos de política para que el sector siga siendo exitoso. Esta es toda la presentación. Muchas gracias. Bien,
Carmenza, pues muchísimas gracias por tan interesante presentación sobre la experiencia en Colombia del gas natural. Y ahora vamos a poder pasar al panel de expertos que vamos a comentar tanto tu presentación como el informe de Macroconsult sobre los pasos para acelerar la masificación del gas natural en el país. Va a ser el eje de la conversación que vamos a tener a partir de ahora y participan en este panel un destacadísimo grupo de expertos que están Gonzalo Tamayo, quien presentó el informe de la experiencia peruana, Carmenza Chajín, que nos ha explicado la experiencia colombiana, Carlos Herrera Descalzi, Humberto Campodónico y Martín Mejía del Carpio. Ustedes pueden ver sus CVs brevemente ahí en la pantalla. Y dicho eso, pues lo que quisiera es poder pasar a dos preguntas que les quiero hacer y luego vamos a recibir las preguntas que el público va a tener la gentileza de hacernos llegar y que ya están enviando varias de ellas. Quisiera empezar planteándoles y preguntándoles si es que existe la fórmula correcta, si es que hay una, para lograr la masificación del gas natural en el resto del país. Y creo que eso incluye también definir qué cosa es la masificación del gas natural. Quisiera empezar, por favor, con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Ingeniero, adelante, por favor. Y les recuerdo que tienen unos 2 minutos y medio cada uno para poder dar su presentación y luego tener tiempo para todas las preguntas del público. Ingeniero, adelante. Buenos días, Augusto. Gracias. ¿Qué se entiende por masificación del gas? Es el primer tema, ¿no? Encontré un documento justamente que versa sobre masificación del gas del año 2012, preparado por OCINERC, luego de que se había establecido leyes en torno a la masificación del gas. Entonces, define como masificación del gas a un proceso mediante el cual se produce una incorporación creciente del sector residencial al consumo del hidrocarburo. Entonces, el tema de masificación del gas está asociado con el sector residencial. No excluye a los otros sectores, pero para que se hable de masificación tendríamos que hablar del sector residencial. ¿Cómo hacerlo? Primero habría que resolver el problema de transporte, es decir, que en las zonas donde se quiere que haya masificación del gas, haya abastecimiento del gas. Entonces, en Colombia, en el ejemplo que nos dieron, fue una tarea del Estado a través de troncales. Pero Colombia tuvo un punto adicional. Colombia se aseguró de dar el consumo a través de las termoeléctricas. Entonces, la termoeléctrica era el consumidor, ya tenía el transporte, pagaba ella el transporte era a través de ductos, lo demás venía en otros esquemas. En el caso de nosotros, para poder tener resolver el tema del transporte, hay que resolver el tema del consumo. Y el consumo sería solamente un consumo de carácter residencial. Entonces hay que dar las reglas de juego para que ambos sean viables. Y dentro de ellos habría que considerar la posibilidad del subsidio de parte del Estado, como se hizo en Colombia, ¿no? Tanto a la oferta como a la demanda. Muy bien, pues muchísimas gracias, ingeniero Herrera. Vamos con la misma pregunta para Humberto Campodónico. ¿Cuál es, Humberto, la fórmula correcta para lograr la masificación del gas natural en el resto del país desde tu punto de vista? Adelante, por favor, Humberto. Debes conecta tu audífono, por favor, Humberto. Ya, sí. Perfecto. Disculpa. Ya. Y bueno, ha sido muy interesantes las dos presentaciones. Yo quisiera decir lo siguiente. Me parece que la experiencia colombiana, como antes la argentina y después la boliviana, parten de un concepto fundamental, que hay una autoridad nacional de masificación, puede ser Ecopetrol, puede ser Enagas, YPF inicialmente en Argentina, puede ser yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos en Bolivia. Bueno, aquí no la tenemos. No tenemos una autoridad o alguien que haya planificado la masificación del gas. Entonces, ese es un problema, número uno. Número dos, red de gasoductos, ya se ha dicho. Si no tenemos red de gasoductos, no vamos a poder masificar, ¿no? Y distingamos entre masificación domiciliaria y la otra masificación, digamos, industrial y otra, que no es exactamente lo mismo,
Pero lo que nosotros estamos planteando, o sea, lo que se debe plantear, yo creo que es muy importante aquí con lo de Cálida y el ejemplo de Colombia, es llevar el gas a los hogares, porque cuesta la mitad que el GLP, porque contamina menos y porque disminuye la desigualdad, porque hay mucho más acceso a una fuente de energía y hay mayor cantidad de elementos de dinero. Entonces yo creo que ese es el tema. Aquí no lo tenemos. Tenemos una sola concesión grande, que es Cálida, y el resto son chiquitas, diferentes abastecedores, diferentes tipos de gas, diferentes tipos de subsidio y diferentes precios. El gas en Arequipa cuesta el doble que en Lima. No puede ser, tiene que haber una tarifa estampilla, tiene que haber una autoridad nacional de masificación. Y lo digo, y esto es con respecto a Cálida. En Cálida se ha podido expandir la masificación porque tienes un gran consumo. De los 550 millones de pies cúbicos diarios, 350 millones los consume las centrales térmicas y solamente 12 millones es el consumo domiciliario. Claro, las grandes inversiones son en ellos, pero hay el flujo grande para subsidiar al chico. Ya. Ahora, si yo lo veo a nivel país, Lima debería subsidiar a más ciudades del resto del país. Debería subsidiar a más, porque en Ayacucho, en Huancavelica, en Abancay, en Cusco, no vas a encontrar los grandes consumidores que puedan subsidiar a los chicos. No lo vas a encontrar. Bueno, entonces entra también el FICE, ya se ha hablado, es un fondo que recauda el Estado, hay un bono también, pero bueno, independientemente de eso, ese me parece que es el tema fundamental y el tema central. Y yo sé que puede ser difícil plantear el tema de que Lima financia más ciudades del resto del país, sobre todo para Cálida, pero me parece que es algo que hay que discutir. Me gustaría saber, cuando se dice que en Colombia dijeron vamos a entrar directo a Bogotá, a Medellín, a Cali, a las grandes ciudades, y o sea, a todo. Aquí solamente estamos hablando fundamentalmente de Lima, ¿no? Ese me parece que es uno de los temas centrales que podríamos abordar para la pregunta esta de cómo hacemos para que el resto del país se integre a la masificación. Muy bien, domiciliaria, no de hogares. Exactamente. Muchas gracias. Humberto, muchas gracias por tu intervención. Vamos ahora sobre el mismo tema, cómo tener esa fórmula correcta para la masificación del gas, y es el turno de Carmenza Shahin. Adelante, Carmenza. Yo coincido con mis compañeros de panel. Yo creo que Perú está en mora de desarrollar las troncales de transporte. Desde hace muchos años que vengo visitando el Perú, siempre he oído hablar del gasoducto de la Sierra, del gasoducto de la Costa, del Urinchimbote, y he ido durante los últimos 10 años en visitas por distintos motivos y no veo en operación esas troncales. Entonces yo creo que esa sí es claramente una decisión de política. Es difícil que simplemente por iniciativa privada se construya toda la red, pero ahí es donde el Estado debe entrar a complementar el esfuerzo del sector privado. Es decir, lo que no quieran hacer los privados lo hace el Estado, y una vez madure el mercado de gas, se puede perfectamente enajenar la propiedad de la empresa respectiva. Sobre el tema de subsidios, aquí el criterio en Colombia es los que tienen dinero subsidian a los que no lo tienen, y el resto se complementa con recursos de presupuesto nacional. Sobre el tema de las térmicas fueron importantes en una etapa inicial de desarrollo, pero alguien que se haya acercado al mercado energético aquí en Colombia se da cuenta que en este momento muchas de las térmicas prefieren consumir líquidos. Son térmicas que son duales, pueden consumir líquidos o pueden consumir gas natural. Muchas respaldan su generación con líquidos y ya no tanto con gas natural. Pero en la etapa inicial, estas grandes cargas son muy importantes. Lo que pasa es que en la medida en que va creciendo el sector no termoeléctrico, ya es irrelevante si tenemos grandes cargas o no tenemos grandes cargas, porque de todas formas tenemos los tubos llenos. Entonces coincido con mis compañeros de panel. Yo creo que Perú está en mora de tomar decisiones, sea pro inversión, haciendo licitaciones con el sector privado, o sea el Estado invirtiendo en BOMTs, pero si ustedes, creo yo, no dan un paso adelante en este tema,
siempre vamos a hablar de unas cifras todavía muy conservadoras de masificación de gas en el Perú. Muchas gracias por tu respuesta. Vamos ahora en el turno de Gonzalo Tamayo, como autor del informe sobre el gas natural en estos 17 años en el Perú. ¿Cuál es tu visión de cómo lograr esta fórmula correcta para la masificación del gas natural? Adelante, Gonzalo. Augusto, mirando hacia adelante, quiero tomar dos elementos que han mencionado tanto Humberto como Carmenza y algunas cosas que mencionó Carlos. O sea, el Perú es un país que no es pequeño, es el número 20 a nivel mundial en extensión. Los yacimientos están en la selva y llevar un gasoducto a la costa supone atravesar la cordillera, que no es un reto menor. Nuestra población es dispersa, no tenemos ciudades del orden de 2 millones de habitantes. Las segundas ciudades fuera de Lima tienen 1 millón de habitantes y además esas ciudades no tienen una base industrial significativa. Y es la pobreza en nuestro país. Por lo tanto, desplegar una nueva red de transporte de gas y la red de distribución requiere que esas inversiones tengan que ser financiadas y tenemos que definir si eso lo va a hacer el sector privado, va a ser una alianza pública-privada o va a ser una alianza estatal. Y ahí hay una discusión sobre cuál es la distribución de riesgos de cada una de las partes en esa relación. Y de la misma forma, si es pública, privada o alianza pública-privada, cuál es el esquema de subsidios que se va a tener que canalizar, ¿no? Porque una opción pública puramente requiere capital del Estado. Una alianza público-privada requiere de repente garantías o menor subsidio y una puramente privada funcionará con rentabilidad privada únicamente difícil. Entonces, sí, definitivamente creo que hay un tema importante de cómo canalizar estos subsidios al desarrollo de estos gasoductos. Y es un subsidio a la oferta, es un subsidio a la instalación de estos ductos. Luego hay la discusión de que si una vez solucionado eso, vienen subsidios a la demanda o no, es decir, para que las tarifas sean asequibles, ¿no? Y cómo efectivamente el consumidor sustituye. Entonces, vamos a subsidiar también la demanda y ahí viene la suma de recursos, ¿no? Porque tenemos que poner subsidios en la oferta, tendremos que poner subsidios en la demanda y hoy, por ejemplo, tenemos cosas un poco raras donde todos los que consumimos GLP, independientemente de nuestro nivel de ingreso, estamos siendo beneficiados de un subsidio que en términos económicos es un subsidio no focalizado. Entonces, en el fondo lo que vamos a enfrentar es una restricción de recursos fiscales, siempre los recursos van a ser escasos y tendremos que definir y discutir como país qué cosa podemos hacer con lo que tenemos para solucionar la pregunta y el reto de masificar el gas natural. Bien, Gonzalo, muchísimas gracias. Vamos ahora con Martín Mejía del Carpio con la linda pregunta. ¿Qué es lo que significa, qué hacer para poder avanzar en esta masificación del gas natural en el resto del país? Martín, adelante, por favor. Gracias, Gonzalo. No, yo comparto lo que han estado comentando mis compañeros de panel. Igual yo creo que todos estamos hablando de lo mismo. Aquí no hay una fórmula única, me parece. Aquí el país se tiene que analizar por regiones y cada región tiene que mirarse dos factores principales, ¿no? Para mí, los factores principales son la demanda del combustible que tiene cada región y la segunda es el monto de inversión que se necesita para construir justamente la infraestructura de redes, tanto de alta presión, que es la red que lleva desde el yacimiento hacia la ciudad, la molécula, y también la red de baja presión, ¿no? que lleva desde la puerta de la ciudad hasta la puerta de las residencias, las industrias, los comercios y las estaciones de servicio, el gas, ¿no? Creo que esos dos factores son muy importantes y sin una demanda no se genera tarifas competitivas y tampoco sin infraestructura no hay masificación del gas. En el Perú, si uno mira el mapa, y nosotros ya tenemos al 70% de la población con concesiones, ¿no? Estamos hablando de todas las regiones con límite costero, donde tenemos el 30% de la extensión territorial, pero ahí el 70%, se ubica o vive el 70% de la población. Sin embargo, cuando uno mira y hace un detalle, y creo que lo han mencionado también, Lima, lo que se hizo en Lima no es reproducible en otras concesiones, ¿no? En Lima tienes en un territorio del 3% del total del territorio nacional, tienes al 30% de la población, tienes el 50%
capacidad de 200 millones de pies cúbicos día, se utiliza solamente con una demanda de 20 millones de pies cúbicos día, ¿no? Está subutilizado y tiene sus problemas también estructurales esa concesión. Después, cuando uno mira las concesiones del norte o del sur, que también fueron recientemente adjudicadas hace pocos años y que han empezado ya con la masificación residencial, ahí podemos ver que también tienen sus problemas, ¿no? Si bien ellos tienen poca demanda, pero también tienen el problema de que no lleva un gasoducto hasta la puerta de sus ciudades, y eso encarece las tarifas, y tienen unas tarifas que no son competitivas versus el combustible sustituto, ¿no? Si nos vamos ya a la región de la sierra, donde podemos ver el sierra y selva, donde es el 70% del territorio nacional y donde vive el 30% de la población, con lo cual hay una dispersión mucho más grande, los problemas son mayores, porque no hay una demanda grande de gas natural, ¿sí? Y ahí básicamente lo que se necesita es recursos del Estado, porque ya intentó, por ejemplo, el Estado desde hace varios años llevar el gas al 7 regiones, al proyecto 7 regiones, desde el año 2012, creo que eso está en licitación, y no hemos tenido éxito todavía pudiendo lograr que se lleve gas a las ciudades del centro-sur del país, ¿no? Bien, Martín, muchísimas gracias por tu intervención. Y con estas intervenciones quisiera ahora pasar a una pregunta que también está muy conectada con el avance de la masificación del gas natural en el Perú, y es ¿cuál es el papel del Estado y de la empresa privada en este esfuerzo? Comenzamos con Carlos. Adelante, ingeniero. Sí, Augusto. Bueno, la función básica del Estado es poner las reglas del juego. La función básica del Estado es planificar. Es decir, establecer bajo qué estrategia va a ser el desarrollo total. Entonces, en esas reglas es que salen las condiciones que aporta el sector privado, que aporta el Estado, en qué momento tiene que intervenir el Estado y en qué momento no tiene que intervenirlo. Lo que yo veo difícil hoy en día es que el mundo del año 2020, hablando desde el punto de vista de energía, y no solamente desde el punto de vista de energía, sino del punto de vista del cambio climático, es muy diferente al mundo del año 2000. En el año 2000 se tenía como energías económicas solamente los hidrocarburos. Hoy son energías económicas también los recursos solares y eólicos. En el mundo 2000 no había en el año 2000 no había restricciones grandes a las emisiones del CO2. Hoy son casi una prohibición. Entonces, esto es a lo que Carmenza mencionó como la transición energética, que es uno de los temas a los que hay que ir, ¿no? Entonces, las reglas, o sea, si uno mira la página web del Ministerio de Energía y Minas, se va a encontrar con todos los procesos de masificación que ya se ha hecho y con contratos firmados en el norte, en el sur del Perú, y si uno entra a Proinversión ve también todos los procesos fracasados. Entonces, ¿por qué fracasaron? ¿Por qué no se han realizado? Porque el Estado no los ha acompañado en un tema que es fundamental. Tiene que haber un balance económico. Y también, y me remito a la primera presentación de Gonzalo, son clarísimos los beneficios que ha dejado el gas. Entonces, hay muchos sectores que han sido favorecidos. De esos sectores se pudo haber sacado los montos de subsidio que se requerían para haber construido la red de distribución principalmente, ¿no? Y resolver el problema de transporte, que yo me temo que en el caso del Perú no va a ser posible vía troncales. Es un tema que no se puede resolver por sí solo, se tiene que encuadrar dentro de una política energética global, dentro de una mirada a futuro, dentro de una aceptación de las nuevas reglas del juego en el mundo, y sobre eso poder proceder. Si no, vamos a estar procediendo desordenadamente y sin una meta fija, ¿no? Hemos tenido hasta ahora un desarrollo zigzagueante en el tema. Muchísimas gracias, ingeniero Herrera del Calci. Vamos con el turno de Humberto Campodónico sobre el mismo tema. ¿Cuál debe ser el papel del Estado y de la empresa privada en el esfuerzo de la masificación del gas natural? Adelante, Humberto. Ya. Sí, está muy importante la discusión. En primer lugar, creo que estamos pues en una transición energética para salir de los combustibles fósiles, como los hidrocarburos, donde se incluye el gas,
hacia energías más limpias, sobre todo la solar y la eólica, fundamentalmente para electricidad, ¿no? Y ahí sí, digamos, habría una competencia con el gas. Sin embargo, esa transición es de muy largo plazo, ¿no? Hasta Naciones Unidas te da que en el 2050 todavía va a haber, el consumo de petróleo va a aumentar y también va a aumentar el consumo del gas. Lo que pasa es que va a aumentar mucho más las renovables y se va a disminuir en términos relativos el uso de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, no es que se ha acabado el petróleo, se ha acabado el gas. Lo que sí es que hay una importancia mayor de las energías alternativas. El segundo tema sobre los subsidios. Camisea fue subsidiado. Aranceles en 7 años, no pago del IGB, o sea, recuperación anticipada del IGB, depreciación acelerada. El tubo fue subsidiado. Cálida no construyó el tubo lo construyó TGP. El gas le llega a Cálida en Lurín, ¿no? Y además hubo 70 millones de pies cúbicos diarios de la central térmica de Ventanilla en ese momento para establecer un incentivo inicial a la oferta. Se fue subsidiado. Ahora, veamos Argentina, veamos Bolivia. Si vemos Bolivia, tiene la misma curva que Cálida en el mismo tiempo. 1 millón y algo de consumidores en hogares residenciales. En Oruro, Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Tarija, El Alto, todo, Sucre, todo. Como Colombia, descentralizado. La misma cantidad de inversión, 1.000 millones de dólares, que es lo que se ha invertido acá, un poquito más, un poquito menos. ¿Y cómo lo hizo Bolivia? Porque quiere llevar el gas a los hogares de la población y construyó una red de gasoductos para eso. Y me dirán, ¿Perú es más difícil que Bolivia? Bueno, por ahí van a La Paz, Oruro, Chuquisaca, Sucre, Cochabamba, son tan inclinadas y empinadas como nuestras Ayacucho, Huancavelica y Abancay. Entonces debiéramos, por ejemplo, en un ensayo, traer cooperación técnica colombiana, cooperación técnica boliviana, porque también Colombia ha masificado los Andes, ¿no? Sus Andes los ha masificado. Entonces, ese me parece un tema clave. Y finalmente, si no interviene el Estado, veamos la forma de conseguir los fondos, esto no va a avanzar. El proyecto de las 7 regiones, la primera licitación de proinversión fue en el 2005 y no avanzó, y hasta ahora no avanza. Y últimamente el exministro Gálvez dijo, bueno, ya, nos damos por vencidos. No pueden los privados, entonces en su rol subsidiario que entre el Estado. 15 años nos hemos demorado para algo que ya se decía en el 2005, que no va a funcionar el tema privado al inicio, porque no hay rentabilidad económica en Ayacucho, en Apurímac, en Huancavelica, no existe. Entonces, si no existe, tiene que entrar primero el Estado, construye las redes y una vez que avanza la masificación y el consumo de gas natural, vehicular, industrial, puede ir teniendo... Lima comenzó con 450 millones de pies cúbicos diarios que iban a ser alcanzados, creo que en 10 años. Bueno, en menos de 4 o 5 años, Lima estaba en 450 millones de pies cúbicos diarios. Muchas veces es la oferta la que genera la demanda. Es así. Entonces, yo creo que tenemos que repensar bien todo nuestro sistema. Y como digo, si Bolivia lo pudo hacer con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, la misma inversión y la misma cantidad de usuarios que Cálida, siendo Bolivia un país que tiene 10 millones de habitantes y Lima también tiene 10, pero Lima tiene toda esa industria que no hay incluso en Bolivia. Entonces, ¿se puede hacer? Se puede hacer. Y pienso que una de las tareas de este gobierno, por ejemplo, debiera ser incentivar fuertemente la masificación y esa ayuda técnica colombiana, boliviana, ver el tema de los subsidios, etcétera. Por ahí va, me parece, la manera de llegar al resto del país. Muchísimas gracias, Humberto, por tu intervención. Y la una pregunta para cerrar esta parte y luego pasar a las preguntas ya directas para Gonzalo sobre cómo ves el papel del Estado y del mercado y de la empresa privada en la masificación del gas natural. Adelante, por favor. Gonzalo, debes prender tu... Sí, ya estoy. Ya estoy. Solamente quiero recordar que en mi paso por el Estado, así como Carlos estuvo también, me tocó caducar la concesión de gasoducto suburbano
por el incumplimiento de las condiciones de cierre financiero. Y eso supone, o por lo menos los números que Odebrecht tenía planeados, estamos hablando de 5.000 millones de dólares en un gasoducto Selva-La Costa, a la cual efectivamente habría que añadirle los redes de distribución. Entonces, el esquema que se optó por su momento fue un gasoducto muy costoso, a partir del cual se vincularan redes de distribución. Entonces, partiendo de ese escenario, cuando digo que tenemos que pensar de manera muy, muy detallada dónde va el subsidio del Estado, porque sí, esto va a tener que ser subsidiado, tenemos que, uno, encontrar el balance general con lo que el Ministerio de Economía esté dispuesto a asignar. Dos, con aquello que pueda provenir de subsidios cruzados, y eso me refiero que los consumidores que hoy pagan una tarifa por su consumo tendrían que tener un sobrecargo para generar ese espacio para transferir recursos, y eso siempre, por supuesto, es complicado, ¿no? Dicho de otra forma, y recordando algunos de los puntos iniciales, no es un tema fácil, ¿no? Pero creo que tiene que ser abordado de una manera específica. Y quiero tomar un tema que indicó Carlos también lo mencionó Humberto. El gasoducto surperuano tenía como ancla para su consumo el nodo energético del sur, es decir, otra vez el consumo eléctrico como sustento de parte de la demanda. Y la zona donde están instaladas hoy las centrales del nodo energético es la zona que tiene mayor potencial de radiación solar en el Perú, muy similar al norte chileno. ¿Sí? Entonces, esas energías paradójicamente hoy pueden estar compitiendo en el mercado final de electricidad, es decir, son renovables, son interrumpibles, habrá que pensar en cómo manejarse con el respaldo. Pero tomo el tema de Carlos porque el esquema con el cual venía esa estructura el año 2000 puede ser distinto en términos de desarrollo tecnológico con lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, ese balance de la competencia entre energéticos nos está introduciendo un tema importante para cómo amortizar los gastos. Pero por otro lado, la necesidad de que los habitantes de Cusco, Puno, Ayacucho, Abancay tengan gas natural existe y es creciente en el tiempo. Ese es el reto. Muy bien, Gonzalo, pues muchísimas gracias. Y ahora vamos a pasar luego a estas preguntas generales para todos, con preguntas que nos envía nuestra audiencia dirigidas a los panelistas específicos. La primera pregunta es para Manuel Mejía del Carpio y es la siguiente. ¿Cuánto más se podrá avanzar en Lima y el Callao con la masificación del gas natural y cuáles son las barreras y cómo se pueden superar? Augusto, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, aquí en Lima, como saben, nosotros ya tenemos construido 13.000 kilómetros de redes de baja presión. Eso es como hacer una línea recta desde Lima hasta Atenas, para darles una idea de magnitud de las redes que ya tenemos enterradas en Lima. Esas redes hoy día están frente a 1.7 millones de viviendas, ¿sí? Que hoy, este año, deberíamos terminar conectando aproximadamente 1.3 millones de usuarios. Eso es lo que deberíamos cerrar este año, más cercano al 1.3. Eso también, un dato ahí importante, es que el 93% de esas redes han sido hechas en niveles socioeconómicos C, D y E de la población. Son viviendas de nivel socioeconómico C, D y E en la población. No vamos a encontrar una gran construcción de redes en distritos de nivel socioeconómico alto, A, B, sino todas han sido construidas en su mayoría en estos niveles socioeconómicos bajos, puesto que lo primero que estamos haciendo y lo primero que queremos terminar es justamente la masificación en las zonas de sectores vulnerables, ¿no? Nosotros nos falta muy poco, ¿sí?, para terminar la zona de sectores vulnerables. Una de las zonas que nosotros hoy día venimos estudiando es, por ejemplo, la zona de los cerros. En los cerros que encierran Lima metropolitana, uno puede encontrar aproximadamente 300.000 viviendas. 300.000 viviendas para las cuales se necesitaría aproximadamente más de 3.500 kilómetros de redes construirlas. Y ahí uno mira esa región, y esa región tiene pues también más o menos 80.000 casas
que tienen agua potable por tubería de agua. Es decir, es posible llevar una tubería de gas a esas zonas porque el terreno aguanta llevar una tubería de gas, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo ahí es estudiando hoy día las zonas, puesto que hoy día bajo los procedimientos técnicos que tenemos aprobados, no podríamos construir en esas zonas. Entonces, una vez que terminemos justamente ese estudio que estamos haciendo con varias empresas de ingeniería, vamos a seguramente presentar una opción para poder llevar el gas a estas zonas que son una de las partes importantes que nos falta de las zonas vulnerables, ¿no? Después nos falta el norte chico, que ahí también tenemos que ver algunos temas a solucionar, puesto que, para darles una idea solamente, nosotros tenemos un gasoducto que tiene más o menos una extensión de 80 kilómetros que va desde Lurín hasta Ventanilla y que tiene una capacidad que hoy día podría llevar más o menos 500 millones de pies cúbicos día y que se utilizan 300 millones de pies cúbicos día, ¿no? Porque abajo, aguas abajo, de nuestro gasoducto principal también tenemos al nodo energético de Chilca, donde tenemos a las centrales y las conectamos directamente desde el ducto de TGP. Pero digamos que a nosotros, para construir y llegar al norte chico con una tubería, tendríamos que hacer una tubería más larga de la que tenemos de Lurín a Ventanilla, con unos costos importantes de inversión que también podrían hacer que nuestra tarifa se incremente de sobremanera y no tengamos competitividad ya para poder justamente atender al mercado residencial, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado también no hay hoy día producción de GNL localmente. La producción de GNL que tenemos hoy día, que sale de Melchorita, ¿sí? Para el mercado local hay solamente fuente para 20 millones de pies cúbicos día, que hoy día están ya direccionadas a las concesiones del norte y del sur, ¿no? Se tendría que ampliar el cargadero o hacer alguna planta de GNL para justamente poder seguir llevando GNL a otras partes del país, ¿no? Entonces, eso también es otra cosa que estamos estudiando, pero digamos que lo que nos falta, o lo principal para poder terminar Lima y Callao, la parte vulnerable, es básicamente la zona de los cerros, que eso está en estudio, y algo de la zona del norte chico, que también hay población vulnerable que atender. Después de eso, lo que nos queda es básicamente nivel socioeconómico A y B, que hoy día tenemos muy poca penetración de redes. Martín, tremendo desafío el que tienen por delante en tema de inversiones y de gestión de los recursos para poder lograr esta masificación en el ámbito de Lima y Callao. Muchísimas gracias, Martín. Vamos ahora a una pregunta que le envían a Humberto Campodónico. Y Humberto, me piden que des un comentario sobre la importancia de impulsar el uso del GNB y el GNL en los vehículos. ¿Cómo lo ves? Sí, ese me parece un tema de la más alta importancia, porque el gas natural vehicular reemplaza a la gasolina y bueno, y compite también con los autos que tienen tanque de GLP, ¿no? Y el gas natural vehicular entonces además proviene de Camisea, que paga regalías, que paga impuesto a la renta, ¿no? Del lote 88, entonces eso es bien importante. Y como el gas natural vehicular tiene precio regulado, porque viene del lote 88, que tuvo 500 millones de dólares de inversión de Shell y que finalmente no hubo ningún acuerdo para la explotación por parte de Shell, y esos yacimientos revirtieron gratis al Estado, y Carlos conoce mucho de eso porque a él le tocó firmar finalmente ese contrato, ¿no? Y toda la regulación. Entonces el gas del lote 88 no tiene nada que ver con el precio internacional del petróleo, nada. Su indexación tiene que ver con un índice de precios al por mayor de Estados Unidos. Pero si el petróleo se va a $1.000 el barril, no importa. El gas cuesta igual. Y ese es el GNB, ¿no? Y el GNL, bueno, me parece también importante, vendría del lote 88, eso tiene la exclusividad en estos momentos Perú LNG, y el cargadero es de Shell, bueno, por lo menos lo distribuye Shell. Yo creo que podrían haber grandes cosas para el GNL, pero no para la distribución a ciudades. Eso es obsoleto, ¿no? Cuesta el doble. O sea, hay que traerlo a Pampa Melchorita, hay que licuefactarlo, hay que ponerlo en camiones cisterna, hay que llevarlo a Arequipa o a Chiclayo, y hay que regasificarlo. Entonces, cuesta 8 y en Lima cuesta 4. El GNL no es para consumo, pero sí es para el consumo de vehículos pesados, para transporte interprovincial.
porque reemplaza ese tipo de motores y tiene mejor performance en la sierra. Entonces yo pienso que el GNB y el GNL, imagínense, si tuviéramos GNB en toda la zona sur, ya no habría huelgas de transportistas, que sube, que la gasolina, que el impuesto selectivo al consumo, que el diésel, porque lo reemplazas. Es una inversión, ¿no? Y el GNL puede reemplazar al diésel. Entonces, yo creo que están comenzando a discutirse este tema, pero me parece de la más alta importancia, ¿no? Sin duda. Y no descarto tampoco la electromovilidad, porque la electromovilidad también, evidentemente, no es contaminante, forma parte de la transición energética y sustituye a las gasolinas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay bastantes temas ahí bien importantes y sobre todo, ¿no? Es una sustitución por un combustible más limpio, menos contaminante y que no es caro y sobre todo que está de precio regulado. Si está regulado, olvídate del petróleo. Chao. Bueno, eso me parece que es claro. Humberto, muchísimas gracias por tu respuesta y vamos ahora con la última pregunta dirigida que es se refiere a los incentivos para los agentes. Viene para Carmenza. Y la pregunta, Carmenza, es ¿qué implicancias tiene la no reversión de activos a la nación? El esquema funciona porque ¿qué pasa cuando las concesiones tienen un término de ejecución y revierten los activos a la nación? Que en la última etapa de la concesión no hay incentivos suficientes para continuar haciendo inversiones. Entonces, si un inversionista privado, inclusive público, tiene un horizonte infinito teóricamente de planeamiento, seguramente va a cometer inversiones durante todos los años de operación y no como sucede en estos casos de concesiones a 20, 30 años, que en los últimos 5 años nadie quiere invertir, independientemente de que yo le reconozca a su salida el costo no amortizado de sus activos, no hay incentivos suficientes para seguir invirtiendo. Entonces yo creo que esta figura funciona porque les amplía mucho el horizonte de planificación de actividades a los inversionistas, como digo, sean públicos o sean privados. Y lo otro es que el trauma que viene con el eventual cambio de operador, que yo creo que se incurren costos, todos ellos innecesarios. Revierte los activos a la nación, solamente tiene el sentido de nacionalizar el sector de servicios públicos, no tiene ningún otro sentido. Porque cedérselo a otro inversionista, pues sigamos con el que estamos. Entonces, como digo, sobre todo en materia de inversiones, es muy beneficioso que el inversionista crea que su concesión es ilimitada, que no van a revertir los activos y seguramente van a seguir invirtiendo constantemente en la renovación y adecuación y expansión de redes. Entonces creo que eso ha resultado exitoso aquí en Colombia porque aquí no se frena el ritmo de inversiones en ningún caso. Carmenza, muchísimas gracias por tu respuesta tan clara y de esta manera estamos llegando ya al final de este foro tan interesante sobre los 17 años del gas natural en el Perú. Créanme que yo he aprendido y he disfrutado mucho todo lo que nos han expuesto, nos han contado, nos han explicado tanto de lo que ha ocurrido como los desafíos que están por delante, que son enormes y valiosos para el desarrollo del Perú. Así que le quiero dar las gracias a todos los expertos que nos han acompañado en este foro virtual Aporte Económico y Ambiental del Desarrollo de Gas Natural en el Perú. Queremos agradecer también a Gestión y la República por la retransmisión del evento y pues gracias a toda la audiencia que nos ha acompañado de manera tan activa y tan extensa. Así es que muy buenos días y encantado de estar con ustedes.